Uno, dos. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Tres, probando. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana con los cantos. Bienvenidos todos. Nos vamos a poner de pie para tener una oración. Oremos. Padre bueno que estás en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana de sábado. Queremos darte las gracias, Señor, por tu cuidado, tus bendiciones y porque una vez más nos tienes aquí reunidos, Señor. Bendícenos en este día y que podamos deleitarnos, Señor, a través de estos cantos, que podamos entonarnos con deseo, Señor, y para que puedan así llegar al trono de tu gracia, Señor, y sea de tu agrado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaron el monte Calvario, un día clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvame Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día en la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre, su trono ascendió. Vivo muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y como arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable que unido a su pueblo, flores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. El 164. Jesús pronto volverá.
270. Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz lo mostró su amor. Este ha sido el servicio de canto. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, queridos hermanos. Tome su Biblia y vamos al repaso de la lección para este día, para esta mañana. La tenemos, lección número 7. Abra su Biblia ahí en la lección número 7. Tome su Biblia también, si no trajo la lección, tiene ahí la palabra de Dios. Cerramos los ojitos para orar. Y ahora, querido Dios, queremos abrir tu palabra e invocar tu presencia en este lugar. Háblanos por medio de ella y que podamos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Estamos esta mañana en la lección número 7. Y esta lección es tan importante y se titula, a ver, ¿cómo se titula? Compartir la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hablar acerca de el famoso libro negro. Así le llaman por todas las edades. Del año 538 al año 1798, este libro era prohibido. Si usted lo tenía en su casa, le quitaban la vida. Este es el libro prohibido por la Iglesia romana durante la Santa Inquisición, en ese periodo. Solo la tenían los ricos, la gente, los reyes, y ni siquiera la leían, la tenían ahí tirada. Muchas personas han muerto por este libro, porque este libro es diferente. Este libro es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Y esta mañana vamos a ver algunas cualidades, algunas características de la palabra de Dios. Muchas personas, decimos, han muerto por mantener viva este libro, porque este libro se conservara. En la Biblia nosotros encontramos algunas comparaciones que se hacen referente a este libro. Por ejemplo,
¿Cómo se compara la Biblia según ella misma? La primera característica la encontramos en el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera. Cuando usted se queda sin luz eléctrica, ¿qué ocurre? Aquí casi no pasa en este país, pero cuando ocurre, ¿qué pasa? Se dañan los alimentos, las calles se ponen oscuras, la casa ya no funciona ninguna alarma, no funcionan las computadoras, se descargan los teléfonos. Sin luz eléctrica quedamos prácticamente inmóviles. Sin luz eléctrica quedamos en tinieblas, quedamos en oscuridad. Y la Biblia se compara con eso, se compara con la luz. Es decir, así como la luz nos ilumina el camino, nos muestra dónde tenemos que ir, así es la palabra de Dios. En nuestra vida sin duda podemos tener preguntas. ¿De qué voy a trabajar? ¿A qué universidad voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo salir de las drogas? Es decir, tantas preguntas, tantas preguntas. Y todas estas hayan respuesta ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa eso? Dios dice, si vas a buscar novia, que sea una muchacha que tenga tus mismos principios, que siga la palabra de Dios, que crea en Dios. Así que tenemos que la Biblia a sí misma se compara con ¿qué? Número 1, con una lámpara. Número 2, Jeremías 23, 29. ¿Qué dice ahí? Jeremías 23, 29. Dios habla y dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que la primera comparación es ¿con qué? La Biblia se compara ¿con qué? Con una lámpara. Número 2, la Biblia se compara ¿con qué? Se compara con el fuego purificador, el fuego transformador, el fuego que consume la escoria. También la compara ahí con un martillo. ¿Sabe que en la antigüedad los martillos eran utilizados para malear, para dar forma a las cosas? Había gente muy lista, muy astuta, muy entrenada para hacer eso. Y con un martillo ellos sacaban una espada, sacaban armas, sacaban herramientas. El martillo daba forma. De la misma manera, la Biblia le da forma a nuestro corazón, nuestros pensamientos. A veces nosotros tenemos una idea y podemos estar equivocados. Pero la palabra de Dios funciona como ¿qué? Con un martillo que golpea y transforma nuestra forma de pensar. En tercer lugar, Lucas 8:11. ¿Qué dice ahí? Esta es la parábola. Dice, Dios está hablando aquí de los terrenos y Dios dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Recuerda esa parábola? Jesús dice que la semilla, el sembrador va a sembrar y va tirando la semilla. Una semilla cae en las rocas, otra cae entre espinas, otra cae junto al camino y las aves se la comen. ¿Recuerdan esa parábola? Pues Jesús traduce esta parábola al español. Y él dice, en esta parábola la semilla que el sembrador va tirando es la palabra de Dios. Y luego dice que de repente la semilla cae en un lugar donde las aves vienen y se la comen. Eso es justamente lo que representa la obra del enemigo, la obra del diablo. Lucas 8:12, por ejemplo, dice así, y los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vea que hay un enemigo que no quiere que usted estudie este libro. ¿Cómo se llama el enemigo? Es Satanás. ¿Por qué? Porque si usted no lee este libro, dice, usted no va, según Lucas 8:12, usted no va a creer, número 1, y número 2, usted no se va a salvar. Por eso es que es importante que nosotros dediquemos tiempo al escudriñar la Biblia. Que seamos como ese terreno fértil, donde la semilla cae en nuestro corazón. En quinto lugar, este libro, aparte de compararse con una lámpara, aparte de compararse con la luz, aparte de compararse con el fuego, con el martillo y con una semilla, también se compara ¿con qué? Con el pan que nos alimenta. Y eso es lo que Jesús dijo, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? Que sale de la boca de Dios. La Biblia es como el pan, satisface el hambre,
nutre nuestra alma y alimenta nuestro espíritu. Usted puede leer un libro de matemática y ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender si lee un libro de matemática? Aprende matemáticas. Usted puede leer un libro de historia y ¿qué va a aprender? Historia. Usted puede leer un libro de ciencias y ¿qué va a aprender? Ciencia. Pero usted lee la Biblia y ¿qué aprende? Aprende de la salvación, aprende de Dios. Este es el único libro que nos muestra el origen del ser humano, el origen de los idiomas. Este libro nos prepara y nos ayuda para que nosotros entendamos, por ejemplo, el estado de los muertos. Dios tiene dos libros. El primero es este y también tiene la naturaleza. Dios nos habla a través de su creación. Pero en este libro es como más específico. En este libro, en los 66 libros, Dios se manifiesta a sí mismo y nos muestra todas las preguntas que nosotros podamos tener, pero principalmente nos muestra el camino a la salvación. Ahora, cuando hablamos de este libro, vamos ahora a comparar el poder que tiene este libro. ¿Será que este libro es poderoso? Hay personas que dicen, mire, yo voy a abrir aquí el Salmo 23 y lo pongo en mi almohada y ahí lo dejo abierto. Y ahí el diablo no se va a acercar porque si el diablo mira el Salmo 23, ya inmediatamente cuando lo mira, la cara se le quema, no me puedo acercar, no me puedo acercar. ¿Será ese el poder de la Biblia? No. Usted puede tener la Biblia abierta en su cama y eso no va a impedir que el diablo duerma con usted a la par suya. Es decir, el poder de la Biblia no es porque esté abierto. El poder de la Biblia es cuando nosotros le permitimos que entre en nuestro corazón, que transforme nuestro corazón. Ahí está el verdadero poder de la Biblia. Hebreos 1 del versículo 1 hasta el 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta frase es importante. La palabra de su poder. En la creación Dios habló, Él dio la palabra y la naturaleza existió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, también en Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Y lo voy a leer en esta versión que se llama traducción del lenguaje actual. Es una traducción un poco más sencilla para entender. Dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Escuche, estoy leyendo Hebreos 4:12. Solo una versión más fácil de entender. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, tiene dos filos. Hay algunas iglesias donde a la gente se les dice, no, que el Antiguo Testamento ya no vale, que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento y el pasado Testamento ya pasó. ¿Será que esa espada funciona? Es la mitad de la espada. Es una espada así aguada, enclenque, no funciona. Tiene que tener dos filos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En Apocalipsis 11, la Biblia se le llama los dos olivos. Así se le llama la palabra de Dios. Los dos olivos que fueron atacados durante la Revolución Francesa. Ahí está hablando, en Apocalipsis 11 habla de la Revolución Francesa, que los dos olivos es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es una sola la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo. Es más cortante que una espada. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, deseos y deja claro en sí si son buenos o malos. Qué interesante cómo se compara aquí la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Entra hasta los tuétanos, dice la Reina Valera 1960. Es el mismo versículo que estoy leyendo. Entra hasta los huesos, llega hasta nuestro corazón. La palabra, dice Isaías 28:13,
La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es el poder que tiene todavía la palabra de Dios. Dios habló. La palabra que utiliza ahí en hebreo es bará, en el principio, bará, Dios habla. Y la palabra, o sea, en hebreo, davar, la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento se le llama el logos, la palabra de Dios. Davar tiene el poder de crear. Hay una cita de un libro que se llama La Educación, capítulo 13, página 123. Quiero compartirla con ustedes. Dice así: cada evangelio es un complemento de los demás. Oiga, un complemento. Cada evangelio se complementa. Cada profecía, una explica la otra. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar. Cada hecho su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Y esta es la frase importante. Solo el ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. O sea, esta es la palabra de Dios. No es un invento humano. Sí fue escrita por seres humanos, aproximadamente 40 autores. Pero es la palabra de Dios. Dios inspiró este libro sagrado. Y ese davar que creó los cielos y la tierra, tiene la capacidad de transformar y actuar en nuestro ser todavía hoy en el año 2020. El davar no ha perdido su poder, porque viene de Dios. En tercer lugar, vamos a hablar sobre qué podemos nosotros hacer con la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer con la Biblia? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, leímos ahí en la lección durante esta semana, estuvimos leyendo lo que dice 2 de Pedro 1:4. ¿Quién recuerda de qué habla? Pedro nos decía, por medio de las cuales, por la Biblia, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos cuando escudriñamos la Biblia? Número uno, ¿cuál es el beneficio? Pedro dice, por ellas, por las Escrituras, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios es amor. Y cuando escudriñamos su palabra, ese amor es implantado en nosotros. Dios es puro. Y cuando abrimos la Biblia, esa pureza es implantada en nosotros por el davar de Dios, por la palabra de Dios. Dios es santo. Y cuando abrimos la Biblia y la introducimos en la mente, en el corazón, de acuerdo con la Biblia, en el corazón, esa santidad que ocurre, llega a nosotros. Otro beneficio, Santiago 1:21, que dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué otro beneficio es de la Biblia en nosotros? De acuerdo con Santiago. Santiago dice, este libro tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Interesante. Otro beneficio, Hechos 20:32. Ahí la lección nos mencionaba ese versículo. ¿Qué dice Hechos 20:32? Dice así, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué otro beneficio nos da a nosotros este libro?
¿Qué otro beneficio? Dice Hechos que esto nos permite tener una herencia con todos los santificados. Mire, tiene razón el diablo, tiene razón en querer quemar este libro. Y usó a la iglesia romana por más de 1260 años. Usó un país, Francia, la Revolución Francesa, y quemaron todas las Biblias. ¿Y será que en este día, el 2020, será que el diablo se opone a la Biblia? Claro que sí. ¿De qué manera? Bueno, ahora las Biblias están en todos los hogares. Pero ¿cuál es la técnica de Satanás ahora? Distracciones. Entertainment. Entretenimiento. El diablo sabe que el que abre este libro no va a ser la misma persona y por eso coloca distracciones para que nosotros nos metamos en ellas y nos olvidemos de estudiar la palabra de Dios. Es importante estudiarla por todos estos beneficios. Segunda de Timoteo 3:15 dice así, y lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Pablo le está hablando a Timoteo, le escribe una carta y le dice así, recuerda. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:15, voy a leer el 15 y voy a leer también el 17. Le dice así, recuerda Timoteo, que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. Otra bendición, otro beneficio de escudriñar la Biblia, nos hace sabios. Y le dice, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Mire qué interesante. La Biblia nos hace sabios y nos ayuda a confiar en Jesús, quien es la salvación, Jesucristo. Y le sigue diciendo, todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios. ¿Cuánto? Todo. Los 66 libros que fueron inspirados por Dios. No los libros apócrifos. Los libros apócrifos no es palabra de Dios. Son 13 libros apócrifos. Macabeos, por ejemplo, esa no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Macabeos lo dice. Macabeos, cuando termina el libro de Macabeos dice, bueno, terminé mi narración, hice lo mejor que pude, espero que les guste, espero que haya quedado bien. Esa no es palabra de Dios. Los libros apócrifos no son palabra de Dios. Macabeos mismo en sus palabras se lo dice. En cambio, cuando hablan los profetas, cuando habla Isaías dice, vino a mí palabra de Jehová. Dabar, vino a mí palabra de Jehová y dijo. Esos son los libros inspirados. 66 libros, la palabra de Dios, Dabar de Dios. Sigue diciendo, Pablo está hablando y dice, la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual, que es más clara, más específica. De este modo, los servidores de Dios, dice, estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Qué otras características menciona? El verso 17 también sigue diciendo. En la versión Reina Valera 60, que es la versión antigua, utiliza palabras como la Biblia, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esas 4 palabras utiliza. Enseñar, en griego es didascalía. La Biblia es didascalía, nos revela la verdad y expone el error. ¿Queremos saber qué pasa cuando una persona muere? No le crea a las historias, no le crea a los cuentos. Dice la Biblia, en los últimos días mucha gente va a tener comezón de oír cuentos y no la palabra de Dios, no el dabar de Dios. Hay mucha gente y hay muchas religiones que prefiere oír fábulas y cuentos, pero no lo que está en la palabra de Dios. Si queremos saber qué pasa cuando una persona muere, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia y ir, por ejemplo, a los escritos de Moisés. ¿Qué dice Moisés sobre el estado de los muertos? En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, los primeros 5 libros. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dicen los salmos sobre la muerte? ¿Qué dicen los profetas mayores, profetas menores, Isaías, Malaquías? ¿Qué dicen ellos sobre el estado de los muertos? ¿Qué pasa cuando muere? Luego nos vamos a Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre la muerte? Luego nos vamos a Pablo. ¿Qué dice Pablo sobre la muerte?
Y ya cuando hemos leído todo ese hilo, empezando desde Génesis, terminando en el Apocalipsis, cuando hemos leído todo ese libro, ya podemos tener una enseñanza, una didascalía, una doctrina. Ya podemos saber la verdad. Si una persona, por ejemplo, agarra un versículo, esa no puede ser doctrina. Hay que agarrar toda la Biblia, porque toda la Biblia es útil para enseñar, didascalía. La otra palabra que utiliza es redarguir. Redarguye, esta palabra la usa en la Reina Valera 60. Esto significa contradecir o reprender nuestros pecados. Corregir, dice, nos corrige. En griegos, epanortosis, que en español, esta palabra de corregir significa restaurar en su estado vertical. Por decir, este púlpito está en forma vertical. Si yo le pego una patada y lo boto, ¿qué ocurre? Queda en posición horizontal. Entonces la palabra, cuando utiliza Pablo, la palabra que utiliza aquí es epanortosis. La Biblia, como beneficio, hace en ti un epanortosis. O sea, te para derechito. Si estabas caído, si estabas arrastrado, la Biblia te hace un epanortosis. Te para de forma vertical. Y luego dice que nos instruye en justicia. La palabra para instruir aquí es paideia. Y de ahí de paideia del griego se deriva la palabra discípulo o discipulado. La palabra de Dios hace eso, nos instruye, nos discipula en la justicia, nos revela la justicia que está en Jesús. Quiero compartir algunos pensamientos con ustedes. La Educación, capítulo 13, página 123 dice: la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida y para la venidera. Otra cita que me llamó la atención, dice así: la mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y se debilita. Una persona que pasa solamente pensando en reggaetón, pensando en cosas mundanas, en cosas paganas, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Qué va a hacer? Va a andar todo el día cantando reggaetón también. Va a ver ahí las ideas que se muestran en los videos, las va a imitar, se va a vestir como los cantantes, va a querer imitarlos. Ahora, si nosotros metemos la Biblia en nuestro corazón, ¿a quién nos vamos a parecer entonces? Nos vamos a ir pareciendo a Jesucristo. Su amor, su pureza, su verdad, su compasión, su justicia. Todo eso va a ser implantado en nosotros. Esa semillita va a ir entrando en nosotros. Y la Biblia nos va a ir transformando. Si la mente se concentra en cosas vulgares, la mente no crece. Si la Biblia la abrimos y le metemos palabra de Dios, la mente va a crecer, va a desarrollarse. Dice este mismo libro, Educación, capítulo 13, página 124. Al buscar las diferentes partes y al estudiar su relación, entran en actividad las facultades superiores de la mente humana. Nadie puede emprender ese estudio sin que desarrolle su mente. Nadie que estudie la Biblia se quedará sin la bendición ¿de qué? De desarrollar su mente. Yo he conocido personas bien humildes, campesinos, que aprendieron a leer, ¿de dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. No fueron a la universidad, no fueron a Harvard, pero tienen una sabiduría que Dios les ha dado, tienen una humildad que Dios les ha dado, tienen un corazón tan grande que aunque sean humildes, lo poquito que tienen, si una tortilla con frijoles tiene, se la comparten. Porque han aprendido, su mente se ha desarrollado, su carácter se ha desarrollado ¿con qué? A través de el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay dos puntos que la lección nos hablaba. Número uno, la lección nos decía, debemos creer a sus promesas. Es la primera característica. Romanos capítulo 3 y el versos 1 al 4 dice, Pablo está hablando y dice, ¿qué ventaja tiene ser judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo él mismo responde, mucho. Hay mucha ventaja en ser judío, dice él. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Pablo está hablando y dice, a los judíos se les confió el Dabar, el Antiguo Testamento, los primeros escritos. Dios se les entregó a ellos para que ellos lo cuidaran por más de 2000 años. Y ellos lo han hecho. Los judíos han cuidado la palabra de Dios. Ellos la escribieron, la recibieron y ellos la han cuidado a través de tantas persecuciones. Pero ¿qué ocurre? Ellos recibieron la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? Pero rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Y ahí está el problema. Si nosotros aceptamos solo partes de la Biblia y decimos, y empezamos como a arrancar páginas, decimos, oh, esto está bonito, esto sí lo agarro. Y esto donde la Biblia nos dice otra cosa, ah, no, esto no es para mí, esto es para otra persona, no para mí. Cuidado, ahí nos va a llevar el diablo, ¿sabe? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y este fue el error que cometieron los hebreos, los judíos. Ellos aceptaron los 10 mandamientos, pero rechazaron al Mesías. Ahora, el pecado de las iglesias actuales, y estoy hablando del cristianismo en general, es que aceptan a Cristo Jesús, pero rechazan los 10 mandamientos. Es el mismo error que cometieron ellos. Diciendo, no, que la ley de Dios ya no vale, que el sábado ya no es el día del Señor. Y están cometiendo, así como los judíos rechazaron al Mesías, aceptaron la Biblia, pero rechazaron al Mesías, así ahora la gente, sí, acepta la Biblia, acepta a Jesús, pero rechaza los 10 mandamientos. Cuidado, porque aún con la Biblia, si rechazamos una parte, ya estamos en problemas. Así que la Biblia es para aceptarla, para creer a sus promesas. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El Dabar de Dios permanece para siempre. Y en último lugar, la lección nos decía que el Dabar de Dios debemos nosotros ¿qué? Compartirlo. Número uno, el Dabar de Dios debemos creerlo, recibirlo, todo el Dabar, toda la palabra de Dios, no solo una parte, todo. Debemos creerlo, pero también debemos compartirlo. Isaías 50 y el verso 4 dice el profeta, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué interesante este versículo. Lengua de sabios para que oiga. Debemos nosotros, el profeta nos está diciendo que debemos buscar diariamente la palabra de Dios para que Él nos dé labios, ¿qué dice? Labios sabios. Y con esos labios compartir estas promesas de Dios. Hoy que tenemos redes sociales, es más fácil compartir la palabra de Dios, poner versículos, a través de un texto, mandar versículos. A veces uno no sabe cuando la persona está en necesidad. Hay personas que tal vez está queriendo quitarse la vida. Pero el Dabar de Dios, la palabra de Dios, cuando la compartimos, eso puede salvar a muchas personas, puede ayudar a muchas personas. Eclesiastés capítulo 11, versos 1 y 2 dice así, echa tu pan sobre las aguas. ¿Tu pan? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? Ah, ya lo vimos. Echa tu palabra, comparte la Biblia sobre las aguas. De acuerdo con Apocalipsis 17, aguas en la Biblia son multitudes, son personas. En otras palabras, Salomón nos dice a nosotros, hijos de Dios, nos dice, comparte el Dabar de Dios con las multitudes. Eso es lo que está diciendo. Comparte, echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. Quiero contarles un testimonio de una dama. Esta dama vino a este país, vino a los Estados Unidos, sin familia, sin poder hablar inglés, sola, rentaba un apartamentito. Y cierto día, ella le tocó pues lo que todo
los hispanos nos toca recién venidos ir a lavar ropa. Y fue pues a la lavandería, lugar donde están todas las personas. Y ahí en la lavandería, pues ella estaba ahí, colocó su ropa y en lo que estaba esperando, en la lavandería pues empezó a dar vueltas y a ver, y de repente vio un basurero. Y esta dama, cuando vio el basurero, encima vio que estaba una revista, así toda arrugada, tirada en la basura. Estaba colocada encima. Le dio curiosidad porque se miraba bien bonita, los colores bien bonitos. Entonces ella se acercó al basurero y para sorpresa de ella se encontró la revista, la abrió y la revista se llamaba El Centinela. Y estaba toda arrugada. Y entonces ella la expandió y empezó a leerla. Y para casualidad de ella que El Centinela, el tema que hablaba era justamente lo que en ella estaba pasando. Problemas familiares, ella se sentía sola, sin trabajo, abandonada, sin familia, en un país extraño, con un idioma extraño, recién llegada. Y ella encontró ese mensaje allí en El Centinela. Encontró versículos de la Biblia que mencionaba también ahí. Ella no tenía ni siquiera Biblia. Pero entonces agarró El Centinela, se lo llevó a su casa, su ropa limpia, ya la sacó, la tomó y se fue a su casa. Le encantó mucho. Pasó el día. Pasó el tiempo. A los días conoció a una otra persona, así su amiga, y esta amiga le invitó a la iglesia. Le dijo, vamos a la iglesia. Vio que estaba sola, le invitó a comer, si su amiga de ella se ganó su confianza. Y ella pues no tenía qué hacer, no tenía ni siquiera carro. Esta dama la vino a traer, la llevó a la iglesia. Para su sorpresa, cuando llega a la iglesia, cuando entra a la iglesia, ve que en la entrada están un montón de revistas que dicen Centinela. Y cuando ella descubrió eso, dice, oh, esta es la revista que me encontré en el basurero. Esta es la revista que Dios usó para hablar a mi corazón. Esta hermana en esa iglesia recibió los estudios bíblicos, se bautizó y hoy, en el 2020, es miembro activa de la iglesia aquí en esta ciudad, en Maryland, y es número 1, una gran misionera. Yo la conozco, ella me dio su testimonio. Es una gran misionera que fue rescatada con la palabra de Dios, con el dabar de Dios, que estaba en una revista, que estaba en el basurero. Imagínense, el dabar de Dios, el poder de Dios. Échalo, echa tu pan. No quiere decir vaya y tires todas las revistas a la basura, no quiere decir eso. Quiere decir comparta la palabra de Dios, porque es capaz de transformar. El dabar de Dios tiene la capacidad de ayudarnos, de hacernos personas diferentes, de colocarnos en forma vertical. Y ahora sí termino, porque el tiempo ya se me fue. Ahora sí termino. Dice la educación, esto leo de final, capítulo 13, página 124. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro y que todos los demás juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de las figuras, avivan y elevan los pensamientos como ninguna otra cosa puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir poder mental como en que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esta forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Oiga, la Biblia. Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, no quiero orar. Falta de vitamina B, falta de Biblia. Porque la Biblia dice nos desarrolla, nos fortalece. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual, creada para descubrir en Dios su mayor gozo. En ninguna otra cosa puede hallar lo que puede calmar los anhelos de su corazón y satisfacer el hambre y la sed del alma. La Biblia hace eso, el dabar. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades,
se pondrá en contacto con su autor. Y a menos que sea por propia decisión, no tienen límite las posibilidades de su desarrollo. Estudiemos el Dabar de Dios. Compartamos el Dabar de Dios, la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos en pie para orar y terminar. Cerramos los ojitos. De pie, por favor. De pie, cristianos. Cerramos los ojitos. Mi Dios, gracias por esta lección que habla a nuestro corazón, el Dabar, el poder que está en este libro maravilloso. Padre Santo, si hemos descuidado en algún momento el estudio de tu palabra, te rogamos que nos perdones, pero que nos ayudes, que pongas en nosotros ese deseo diario de alimentarnos, así como tenemos hambre, así como tenemos sed cada día, pon en nosotros esa hambre y esa sed de escudriñar tu palabra para recibir todas estas bendiciones y más aún de compartir tu palabra, de echar tu pan sobre las aguas para que alcance a muchas personas, así como nos alcanzó a nosotros, que pueda alcanzar a muchos más. Úsanos, mi Dios, somos tus manos, somos tus labios, somos tus pies. Úsanos y que tu palabra nos dé la fortaleza y nos guíe en cada camino que damos hasta que tú vengas por segunda vez. Quédate con nosotros en esta hora, mi Dios. Que tu palabra se manifieste en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un himno ahora. Cantamos un himno. Los de cantos, por favor. Puedes tú contemplarlo en su paz y
Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Muy bien, gracias por ese lindo himno. Vamos con los anuncios para este día. Dios nos está bendiciendo hoy, amén. Creo que tenemos, no sé, una temperatura está como a 70 y algo. Dios puso el aire acondicionado para nosotros hoy. El día está lindo. Una brisa santa que viene aquí con nosotros, el color de las flores. Las flores están rosaditas, hay un árbol hermoso aquí que está floreando. Y las flores que son cada uno de ustedes en esta mañana, que nos acompaña aquí en la casa de Dios. Bienvenidos todos, los que están a través del internet también, nos están viendo en vivo en cualquier parte del mundo. Queremos extenderles una bienvenida a la casa de Dios, a la iglesia del aire. Nos estamos congregando aquí en el parqueo del templo, estamos haciendo un drive-in. Los hermanos vienen en el carro, algunos traen su silla y se sientan debajo de los árboles. Estamos esparcidos, pero estamos bien cómodos y con una gran bendición, porque Dios está con nosotros. El pueblo de Israel era la bendición más grande que tenía. Estaban en el desierto y en el solazo, ¿qué hacía Dios? Les mandaba una nube, la Shekinah, y esa nube les cubría todo y ellos bien tranquilos en el desierto, que no tuvieron hambre, no tuvieron sed, porque Dios les dio agua de la roca, les dio maná. Dios no los dejó soportar hambre, Dios los bendijo a su pueblo. Cuando vio que su pueblo se congregó, Dios no los dejó solos, sino que ahí estuvo con ellos. Y en la noche venía la serpiente, venía el frío. ¿Y qué hacía Dios? Una llama de fuego. La presencia de Dios también los protegía. ¿Y qué pasó? ¿Y se les rompió el pantalón? ¿Se les rompían los zapatos? No. Dice que por 400 años su vestido no se les envejeció. Eso dice la Biblia. Estaban en la presencia de Dios, ellos, y su vestido no se les envejeció. Así que, hermanito, si usted no está enfermo, si usted está saludable, venga, porque delante de Dios el coronavirus se muere. Venga a adorar a Dios. No le tenga miedo. Si tenemos el valor de ir a ganar los $10 por hora que nos pagan en el trabajo y trabajamos 5 días, pues el séptimo día no perdemos nada. Con venir y adorar a Dios, con venir y congregarnos. Si usted ya está malito de salud, pues ahí sí, quédese en casa. Pero si usted está saludable, si usted está pollón, así como decimos en mi tierra, si usted está pollón, venga al templo, traiga su sillita y aquí están los hermanos, mire, ya está un carro y todo esto está lleno de carros, gloria a Dios. Los virus no sobreviven en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Claro, hay que usar la máscara, claro que sí. Hay que lavarse las manos, claro que sí. Hay que guardar la distancia, claro que sí. Pero hay que adorar a Dios. Si trabajamos 5 días, hay que dedicar el séptimo día a Dios. Amén. Bueno, hoy es 15 de agosto, año 2020. Tenemos la segunda fase, donde estamos en reapertura y adorando a Dios aquí al aire libre. El martes a las 7:30, esto va a ser en línea nuevamente. Ahí vamos a tener el culto de oración y testimonios, 7:30. Están invitados también, vamos a colocar ahí a través del chat, vamos a colocar el atajo en Zoom para que usted se conecte. 7:30, de 7:30 a 8:30, es 1 hora. Nos reunimos ahí para orar. Grupos pequeños, sirviendo a Dios también en línea, haciendo llamadas telefónicas, orando por los hermanos, descubriendo quién tiene necesidad para la iglesia, ver la forma de ayudar. Esta iglesia es muy buena, ha ayudado a muchas personas de varias formas. Gloria a Dios por su iglesia aquí en Germantown. Semana de evangelismo en el mes de noviembre. La comentamos para que usted continúe orando. Por eso la recordamos, para que sigamos orando por este esfuerzo evangelístico. El 5 de septiembre tendremos la Cena del Señor aquí al aire libre. La clase bíblica para nuestros niños
Dejen que los niños vengan a mí, dijo Jesús, y no se los impidáis. Ellos también necesitan el dabar, ellos necesitan la palabra de Dios. Apague Netflix, apague la televisión y este día inviértalo en sus hijos, que ellos también reciban el alimento de Dios. Mire, el dabar de Dios es más rico que Netflix. Yo sé que hay películas bonitas, pero estudiar la Biblia es más delicioso. Así que a las 3 de la tarde nuestros niños tienen el jardín de infantes y primarios y a las 4 de la tarde la clase para menores. Esto va a ser a través de la aplicación de Zoom. Queremos agradecer también a todas las personas que están apoyando la predicación del Evangelio con sus oraciones y con sus recursos. Si usted está malito de salud y no puede venir al templo, pero también puede depositar sus diezmos y sus ofrendas en línea. Solamente necesita una cuenta bancaria y puede hacerlo para que el Evangelio siga avanzando. Se puede invertir ese dinero a nivel mundial en predicar el Evangelio. Decía la palabra de Dios en el versículo para memorizar, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Gracias por su atención. Himno 142. Venid, cantad de gozo en plenitud. Cantad de gozo en plenitud y dad loor a que su sangre dio. En ella luego
56. Cristo coronado. A Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, glorias tributar, y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronado, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor. Rey de paz, el triunfo consumió, y por su muerte en la cruz su sangre amor mostró. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, por eterno tributa de todo corazón. Loamos a Dios con alegre canción, porque Cristo su Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dios Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Damos honor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. En esta mañana de sábado nos sentimos muy contentos de poder estar nuevamente en la casa de nuestro Señor. Aunque no estamos dentro del templo, pero este lugar es un lugar santo y aquí está la presencia de nuestro Dios. En esta mañana yo quisiera hablarles de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. Esto es lo que está designado para el pueblo de Dios, para poder fortalecer la obra
y es en parte de lo que es lo que tiene que ver con las finanzas. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, en el capítulo 27, el versículo 30, Levítico capítulo 27, versículo 30. Y esta es palabra de Dios como estábamos escuchando esta mañana, lo que estaba explicando el pastor Carlos. Levítico 30, capítulo 27, versículo 30, y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el verso 31 dice: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Verso 32 sigue diciendo: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dios ha permitido que de lo que nos permite adquirir los frutos de la tierra, el trabajo de nuestras manos, el 10% designado para su ministerio. Así que en esta mañana hacemos uso de ese consejo de Dios, de esa palabra del Señor. Hay un pensamiento, hay una explicación que me encanta, me gusta, que está en el libro de las 28 doctrinas adventistas. En la primer porción, la parte donde habla de la mayordomía, esa parte me encanta, me gusta, la manera como está explicada. Y dice más o menos así, dice: cuando nosotros aceptamos a Dios, entregamos nuestras vidas en las manos de Dios, Dios nos recibe la vida de nosotros. Y después que la recibe, con todos nuestros bienes o todo lo que tenemos, talentos y todo, vuelve Dios y la devuelve en nuestras manos a nosotros nuevamente, para que nos hace responsable, para que nosotros ahora en adelante administremos, seamos mayordomos de todo lo de Él. Así que carro, casa, dinero, familia, todo, Dios nos la da a nuestras manos, a nuestra responsabilidad, para que las manejemos o para que nosotros administremos. Dios nos ha dado el privilegio de administrar su iglesia. Ahora nosotros somos responsables en todo lo que haga falta en nuestra iglesia, tiene que ver con nuestra administración. Así que el diezmo es para seguir predicando el evangelio. Así que en esta mañana vamos a pedirle a nuestros hermanos a que se pongan en pie y vamos a tener una oración pidiendo la bendición de Dios por los diezmos y las ofrendas. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y después, entonces, cada uno puede venir a depositar a esta cajita los diezmos que están disponibles para el Señor. Vamos a orar. Padre querido, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la vida, nos rodeas de bendiciones y nos permite, oh Dios, que seamos parte de esta administración de tu evangelio aquí en la tierra. Queremos suplicarte que nos ayudes a tener esa fe, que lo que tu palabra dice es así y es verdad. Ayúdanos a aceptarlo y ayúdanos a hacerlo con el gozo y la alegría de ser parte de un pueblo que se prepara en esta tierra para esperar a nuestro Señor Jesús. Bendice a cada hermano aquí, Señor, que trae sus diezmos y sus ofrendas para depositarla, Señor, en tus manos para que sea engrandecido tu evangelio aquí en la tierra. Bendice a aquellos hermanos que por alguna razón no han podido venir y a aquellos hermanos que por una razón no pueden devolver sus diezmos. Señor, que tú, donde quiera que estén, tú les bendigas y que puedan reconocer que tú eres
el Dios de todas las riquezas de esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por hacernos parte de este pueblo maravilloso que se alista, se prepara para encontrarnos con Jesús en las nubes de los cielos. Bendice una vez más a tu iglesia de Germantown aquí en este lugar. Que tu palabra divina, bendita, pueda alcanzar a aquellos que tal vez nosotros, por alguna razón, no podemos llegar a ellos. Pero hay personas que están dedicadas, que se les paga para que ellos vayan y prediquen el Evangelio, Señor, en toda la faz de la tierra. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos el canto 524. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús lo recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, y Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, y Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Ahora puestos en pie, vamos a cantar el himno número 8. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y oigas el concierto universal.
buenos días a todos nuestros hermanos que están presentes y también a los que están ausentes. Bien, vamos a tener el estudio de una parte de la Biblia y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que pueda guiarnos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amante y buen Dios que estás en los santos cielos, imploramos tu presencia e imploramos el estudio de tu palabra que pueda hacer que nuestros corazones estén abiertos para escucharlos y que podamos aprender y glorificar tu santo nombre. Bendícenos, te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Hay mucha expectativa en cuanto se refiere al estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos el Antiguo o el Nuevo Testamento, la mayor parte de nuestros textos bíblicos salen del Nuevo Testamento. Y algunos nos dicen o nos acusan de que nuestra referencia es más del Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras tiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo las referencias que ayudan a que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Y algunas expresiones vienen comprimidas en el Nuevo Testamento y más explicadas en el Antiguo. Y es por eso que nosotros usamos el Antiguo Testamento. Pero en esta mañana vamos a estudiar una biografía, la biografía de Caleb. Caleb era un hombre que era parte de los 12 espías. Y este hombre había sido seleccionado juntamente con Josué y otros 10 espías, uno por cada tribu. Y él pertenecía a la de Judá. Y esa relación que estaba teniendo Caleb era una relación que lo mantenía a él en sus hábitos y costumbres. Cuando él fue a mirar lo que se le había encomendado de las 12 tribus, él se quedó sorprendido con lo que él había visto y demoraron 40 días para poder dar su resultado, ¿no? Poder volver a lo que habían salido, a poder dar su informe. Y esos 40 días, esa cuarentena, le permitió a él percibir de que ellos eran grandes en tamaño y eran ricos ¿en qué? En los frutos. Porque dice que uno de sus racimos de uva era tan grande que solamente entre 2 personas podían llevarlo. Y esto es lo que debería haber permitido al pueblo de Israel tomar una decisión favorable para ir a que le entreguen la ciudad. Pero esto fue lo que realmente
desanimó al resto de espías. Dice, son grandes, son fuertes y nosotros no tenemos la fuerza para vencerlos. Fue uno de los 2 espías enviados por Moisés, según Números 13:6. Y Caleb regresó creyendo que Israel podría conquistar Canaán. Y ahí en Número 13:30 dice, pasemos y vamos a conquistar. La fe y la acción positiva fue lo que permitió que Caleb viviese 40 años más, porque él vivió y él vio la tierra nueva, la Canaán que le habían prometido a él. Todos los demás espías murieron, excepto Josué y Caleb, los 2 únicos espías que vieron con la lucidez de su petición, estaban realmente emocionados con lo que habían visto. Pero tuvieron que pasar 40 años, y eso es bastante, ¿no? Para una persona como él, ¿no? Vamos a leer en los versículos que están en Josué, el capítulo 14, versículos 30 hasta el 15. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años habían pasado? 40 años. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y le echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón viene a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta el día de hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Arba por un hombre grande entre los anaseos, y la tierra que descansó sobre él. Lo interesante es que esa tierra de Hebrón era una tierra buena. Y Caleb le dijo al Señor, dame pues esa tierra. Esa tierra es la que me has prometido. Y Dios se la dio. Aquí encontramos una historia fascinante en que Josué le agradece y lo bendice. Y evidentemente Josué debe haber estado en los 20 años, 21. Y Caleb estaba en los 45. Así que el más joven es el que entró comandando a todo el barrio, y Caleb, con su edad de 85 años, logró las victorias.
por la fuerza que él tenía, el ánimo que él tenía, que era el desarrollo de su fe en una convicción que le permitía cambiar sus actitudes. Algunos de nosotros pensamos que como los años se nos vienen encima, comenzamos con nuestros dolores. Ay, me duele aquí, me duele acá, y nuestra vida de lucha se termina. Yo sé que ahora en la pandemia los que tienen más de 65 ya están jubilados de venir al templo y de venir a tomar actividades, etc. Sin embargo, yo quiero decirles que así como Caleb, después de esa cuarentena, Dios preservó su vida. ¿Y por cuánto tiempo? Por 40 años en el desierto. Y la preservó con la misma esperanza y la misma fe que Moisés le dio ese fin de que vaya para conquistar. Y fue el propósito de toda su vida y de cada uno de nosotros que los años que Caleb vivió fue para demostrar la fuerza de su carácter y la fuerza de su esperanza. Dios ha mantenido en nosotros esa aventura de la vida. Nosotros estamos aquí porque queremos conquistar la Canaán celestial. Y estamos aquí porque tenemos esa esperanza. Y tenemos que pasar por las cosas que se tienen que pasar con la misma fe que ahora tenemos, es la misma fe que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Y dice, Dios tenía un propósito para toda la vida, para cada uno de nosotros. Y los años habían preparado a Caleb para esta aventura. Y ahora tenía más sabiduría que cuando era un joven. Y se había ganado el respeto de parte de su familia y de sus amigos. Caleb a los 45 era un joven, no era joven, era uno de término medio, pero era fuerte, estaba en el vigor de su juventud o en el vigor de su madurez. Y Josué tenía menos experiencia en su vida. Los años que vinieron le dieron a él mayor fortaleza en su vida y le dieron mayor vigor, le dieron mayor esperanza. Fue de más oración. Y eso fue lo que ayudó a la vida de Caleb, porque Caleb mantuvo su posición. Y aunque los otros 10 espías le ganaron o apreciaron no entrar a la tierra prometida, Dios permitió que todos aquellos que no entraron a la tierra prometida sean personas que nacieron en el desierto, que se criaran en el desierto. Y dice que toda esa generación murió, menos Caleb y Josué. Y los que entraron pues para salvación de
ellos, ¿no? Y dice, demasiados se desanimaban para las aventuras de fe a causa de su edad. O sea, los del pueblo de Israel se desanimaban cada vez más a causa de su edad. No permitas que los años te priven de la más grande aventura, el retorno de nuestro Señor Jesús. Y Caleb tenía una fortaleza para esta aventura. A los 85 años se negó a creer que era demasiado débil para tener éxito. Se enfocó en la fortaleza más que en la debilidad. Algunos ancianos piensan que solo pueden estar mirando sus achaques. Pero Caleb a sus 85 años pensaba en el gozo de la aventura de conquistar. Y vio que su fortaleza era suficiente para todo lo que estuviera por delante. Dijo que era tan fuerte que a los 85 años, como lo había sido a los 45 años. Y era lo suficientemente fuerte como para viajar a Canaán, y lo suficiente fuerte como para ir a la guerra y esperar la victoria. Y Cristo nos provee fuerzas para la lucha del día a día. Cuando nosotros estamos luchando, hay un versículo que nos ayuda a recordar este hecho. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Y Caleb creía que Dios le había equipado para esa aventura. Dame pues ahora este monte, fueron sus expresiones, y Josué se lo dio en nombre de Dios. Dios nos ha equipado para todo lo que Él quiere que hagamos. La edad nos trae nuevas aventuras. Los viajes nos pueden llevar a nuevas aventuras en nuevos lugares. Y los problemas de salud no pueden poner en contacto que personas necesitadas. La sabiduría nos capacita para ser mejores siervos de Dios, y la comprensión nos proporciona más grandes compasión que las que están heridas. La aventura comienza con la salvación por gracia, según Efesios el capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Dios tiene planeado grandes aventuras para los que creen. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿te has rendido ya para la aventura de la vida? Ustedes saben que todas las parábolas del Señor Jesús traen el asunto de la gracia, donde se ve la misericordia de Dios y su gracia infinita en cada una de nuestras parábolas. Y esa gracia infinita que nosotros encontramos en las parábolas son las que nos hacen a nosotros felices. Nosotros encontramos que las Sagradas Escrituras nos habla de la justificación por la fe, pero también nos hablan de la justificación, pero por una fe que está accionada. En el versículo de Romanos, el capítulo 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
porque es un poder, y ahí utiliza la palabra dínamos. Y la palabra dínamo significa fortaleza propia. La energía que suelta el dínamo es una energía fuerte. Y nosotros podemos tener esa energía en nuestro corazón. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros pongamos en nuestro corazón esa propuesta de tener una nueva energía. El dínamo es esa cosita que está en la bicicleta y que uno le da la vuelta y da la luz. Eso se llama dínamos o dinamit o dínamo. Y hablamos de dínamo como dinamita, que también significa una explosión que tú generas en tu propia vida. Entonces tú puedes generar en tu propia vida esa propia luz que tú estás buscando, que te venga de lo alto, la tienes en tu mano. ¿Y cuál es el dínamo que tenemos en nuestra mano? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Y cuando uno no la lee, no siente la espada. Es cuando la lee y cuando actúa, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que esa espada atraviesa nuestro ser. Y quisiera en esta mañana terminar este tema diciéndoles que nuestra vida es como la vida de Caleb. Algunos no tenemos los años que él tiene o que él tenía, pero algunos estamos cerca. Y algunos están comenzando. La energía, Dios la otorga, no importa tu edad. Y tú puedes usarla no importando tu edad. La fe, tú la desarrollas, no importa si tienes 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, pero tú estás en el punto de apoyo para surgir. Ahora, los que tenemos más edad, que ya pasamos los 65, ya tenemos el ánimo de Caleb, que no importa su edad, él echó la fuerza y fue para adelante y logró el éxito. Esa tierra de Hebrón que él vio con esos racimos grandes, con todo lo demás, era la tierra de los sabuceos, y esa tierra es la que él imaginó, y fue esa tierra la que le dieron a él y toda su descendencia. Yo pienso que Caleb se debe haber sentido muy feliz en esa tierra que el Señor le dio, porque hasta el día de hoy en esa tierra fluye leche y miel. Y es en esa tierra donde los descendientes de Caleb van a ver al Señor Jesús descender en gloria y majestad. Quiero animarlos a que ustedes desarrollen su fe y desarrollen su vida cristiana, que les permita
el accionar hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, que no será lo que nosotros nos imaginamos, sino será lo que nuestro pensamiento, nuestro querer no soñó. Es algo completamente diferente. Dice que las calles serán de oro, el mar será de cristal, la luz no se apagará porque estará la justicia de Dios. Y yo me puedo imaginar cosas, pero lo que yo he pensado no alcanza el peldaño más pequeño de lo que será el esplendor de estar en el cielo. Y así como Caleb, Josué dijeron, yo y mi casa serviremos a Jehová, quiero invitarlos a que ustedes también puedan tomar con ánimo ese desafío. Vamos a cantar el último himno. Este es el número 2. Ya, ahí está. Vamos a cantar un himno final y terminaremos 269. Ponemos de pie, hermanos.
Querido Dios que estás en el santo cielo, te damos gracias porque al cantar este himno preferimos a Jesús a este mundo falaz. Y queremos ser como Caleb, estar firmes en nuestra fe y con nuestra acción listo para conquistar la tierra nueva que tú nos has prometido. Y Señor, te pedimos que con los brazos abiertos podamos extenderlos con la seguridad de que tú vendrás a recogernos. Te lo pedimos esto y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una despedida cariñosa y afectuosa. Y nos vamos a recordar los horarios de las clases de niños para que ellos puedan tener también su enseñanza. Por favor, a los padres.